Aquella tarde parecía igual a cualquier otra en la apretada agenda de Canelo Álvarez. Entrevistas, entrenamientos, compromisos publicitarios, todo seguía el mismo ritmo frenético al que estaba acostumbrado desde hacía años. Sin embargo, algo, una sensación difícil de explicar, se le instaló en el pecho, como un peso sutil pero persistente. Era como si algo no estuviera bien, como si el universo le susurrara que debía prestar atención a lo que normalmente pasaba desapercibido. Mientras se dirigía a su auto, vio a Mariana, su empleada de confianza, salir discretamente por una puerta lateral del complejo donde trabajaban. Siempre había sido reservada, trabajadora, impecable en sus deberes. Canelo la respetaba profundamente, pero jamás había sentido la necesidad de cuestionar su vida fuera del trabajo, hasta ese momento. Sin pensarlo mucho, casi movido por un impulso, decidió seguirla. Se colocó una gorra baja y lentes oscuros para no llamar la atención. Nadie sospecharía que el campeón invicto, el ídolo de millones, se estaba convirtiendo en un simple espectador silencioso de una historia mucho más grande que él mismo. Mariana tomó un camión viejo y desgastado en una esquina olvidada de la ciudad. Canelo siguió su vehículo a una distancia prudente, atravesando barrios que poco tenían que ver con los distritos de lujo donde él solía moverse. La ciudad cambiaba de rostro frente a sus ojos, calles agrietadas, niños descalzos, corriendo entre autos oxidados, vendedores ambulantes luchando contra el sol abrasador. Cada kilómetro recorrido parecía alejarlo más del mundo que conocía. La duda se mezclaba con una creciente angustia. ¿Qué estaba buscando? ¿Qué esperaba encontrar? Parte de él quería detenerse y regresar, pero algo más fuerte, algo que latía en lo más profundo de su alma, lo obligaba a seguir adelante. Finalmente, el camión se detuvo en un barrio donde las casas parecían sostenerse apenas por la fe. Mariana descendió con una pequeña mochila colgada al hombro, caminando con pasos rápidos pero cansados. Canelo estacionó su vehículo a distancia y continuó a pie, manteniendo la mirada baja para no ser reconocido. Avanzó por una calle polvorienta, esquivando baches y saludos de vendedores que no sabían quién era ese hombre de andar inquieto y ropa sencilla. Cada paso aumentaba su inquietud. Y entonces la vio. Allí, en una esquina cualquiera, Mariana extendía una pequeña manta sobre el suelo. De su mochila sacaba dulces envueltos a mano, palanquetas, mazapanes, obleas, productos humildes que colocaba con cuidado, como si fueran joyas preciosas. Canelo sintió un nudo formarse en su garganta. El contraste era brutal. La mujer que cada mañana saludaba con una sonrisa mientras organizaba su agenda, ahora luchaba contra el sol, la indiferencia de los transeúntes y la brutalidad del olvido urbano. Todo para vender unos cuantos pesos de dulces artesanales. Se quedó allí, escondido detrás de un poste de luz, observándola en silencio. Mariana acomodaba su mercancía con una ternura infinita, como quien no vende productos, sino pedacitos de esperanza. Cada cliente que se acercaba recibía una sonrisa cálida, pese al cansancio que se le notaba en los ojos. Una mujer mayor, vestida con ropa modesta, se acercó y compró un par de dulces. Mientras le daba el dinero, murmuró algo que Canelo apenas pudo escuchar. ¿Todo va bien con tu mamá? ¿Sigue en tratamiento? Mariana asintió, bajando la mirada. Sí, doña Lupe, pero aún falta mucho. Cada peso ayuda. Canelo sintió como si el mundo se detuviera. De pronto, todo adquirió sentido. No era ambición ni capricho. No era por necesidad propia. Mariana luchaba en silencio para pagar un tratamiento médico para su madre, y lo hacía vendiendo dulces bajo el sol, en una esquina donde nadie la vería, donde podría conservar su dignidad lejos de la lástima. El campeón, el invencible, el hombre que había derribado a gigantes en el ring, sintió que algo dentro de él se rompía. No era la fuerza física la que se medía aquí,
sino la fuerza del corazón. Y ante esa batalla silenciosa, él se sentía pequeño, casi insignificante. Con el alma encogida, dio un paso atrás. No quería que Mariana lo viera, no quería robarle ese momento de lucha digna, pero en su mente ya comenzaba a gestarse una decisión. No podía quedarse de brazos cruzados. Algo tenía que hacer. Si estás disfrutando de esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas partes. Aquí las verdaderas historias de lucha te esperan. Canelo regresó lentamente a su auto, con el corazón palpitándole en los oídos. Esa tarde, su mundo había cambiado para siempre. No por una derrota ni por una victoria, sino porque había entendido que las verdaderas batallas no se pelean bajo reflectores, sino en las esquinas olvidadas, donde el amor lucha todos los días en silencio. El motor del auto vibraba bajo las manos de Canelo, pero él apenas lo notaba. Tenía la mirada fija en el retrovisor, observando la figura de Mariana, que se hacía cada vez más pequeña mientras continuaba su jornada. En su mente, las imágenes se superponían. Ella organizando su agenda en el gimnasio. Ella acomodando dulces con manos temblorosas bajo el sol. Dos mundos paralelos que jamás pensó que se cruzarían de esa manera tan cruda. Condujo sin rumbo por varios minutos, pasando por calles que parecían heridas abiertas de la ciudad. Las fachadas descascaradas, los niños jugando con pelotas improvisadas, los olores intensos de frituras mezclados con polvo y humo. Era un México que conocía, pero que la fama y el dinero habían dejado en un rincón lejano de su memoria. Recordó su infancia en Juanacatlán, los días en que su madre hacía milagros con el poco dinero que tenían, los sacrificios invisibles que forjaron su carácter antes de que los cinturones de campeón adornaran su vida. De algún modo, ver a Mariana luchando por su madre removía esas memorias enterradas, haciéndolas palpitar de nuevo con una fuerza inesperada. Se detuvo en un semáforo y observó a un niño de unos 8 años ofreciendo chicles a los automovilistas. El pequeño se acercó a su ventana con una sonrisa rota y extendió la mano. Canelo rebuscó en su bolsillo y le dio un billete sin pedir cambio. El niño lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Luego corrió de regreso a la banqueta, agitando el billete como un trofeo. Canelo apoyó la frente contra el volante. ¿Cuántas batallas invisibles se libraban cada día mientras el mundo aplaudía a quienes ganaban títulos y trofeos? ¿Cuánta verdadera grandeza se escondía en esas calles olvidadas? Respiró hondo, intentando calmar la tormenta de emociones que lo sacudía. Sabía que no podía cambiar el mundo entero, pero sí podía cambiar un mundo a la vez. Y el primer mundo que debía cambiar era el de Mariana. Decidió regresar. No podía simplemente alejarse. Debía entender más. No como un campeón, no como un jefe, como un ser humano que había sido tocado en lo más profundo. Estacionó su auto unas calles antes para no llamar la atención. Se bajó y caminó entre los puestos improvisados, mezclándose con la gente. La calle bullía de vida. Vendedores de tamales voceando sus productos, un trío tocando boleros viejos, risas y gritos que rebotaban entre las paredes desvencijadas. Mariana seguía allí, sentada en un banquito de madera gastada, acomodando sus dulces con paciencia. No pedía, no rogaba, solo ofrecía, con una dignidad silenciosa que golpeaba más fuerte que cualquier nocaut. Una señora se acercó a su puesto y comenzó a charlar con ella. Canelo, manteniéndose a una distancia prudente, alcanzó a oír fragmentos de la conversación. «¿Cómo sigue tu mamá?», preguntó la mujer con voz compasiva. «Hoy tuvo un día difícil», respondió Mariana, bajando la mirada. «Pero no pierdo la fe. Cada venta, cada peso, es un paso más para su tratamiento». La mujer le acarició el hombro con ternura antes de marcharse. Mariana suspiró y volvió a acomodar sus dulces, como si en cada movimiento pusiera un pedazo de su alma. Canelo sintió un ardor en los ojos.
No era justo, no era justo que alguien tan noble tuviera que cargar una cruz tan pesada, mientras tantos derrochaban fortunas en banalidades. Se apoyó contra una pared y cerró los ojos por un momento. Recordó las veces que se había sentido invencible en el ring, que había levantado cinturones dorados bajo los gritos de la multitud. Pero allí, viendo a Mariana, comprendía que el verdadero valor no se mide en títulos, sino en la capacidad de seguir adelante cuando todo parece perdido. El sonido de una ambulancia le arrancó de sus pensamientos. La vida seguía, indiferente al dolor ajeno. Canelo sabía que debía actuar, pero también sabía que debía hacerlo bien. No podía simplemente llegar con dinero en mano, como si estuviera comprando su dignidad. No, tenía que encontrar una forma de ayudar que respetara su lucha, que honrara su valentía. Miró el cielo anaranjado por el atardecer y juró que haría todo lo posible para aliviar esa carga que Mariana llevaba en silencio. Con el corazón encendido por una mezcla de tristeza y determinación, dio media vuelta y comenzó a caminar hacia su auto. Cada paso era una promesa. Lo que Canelo no sabía era que, en ese mismo momento, algo mucho más profundo estaba por comenzar. Una historia de redención, solidaridad y amor verdadero que cambiaría no solo su vida, sino también la de todos los que escucharían su gesto. Y apenas era el principio. Esa noche, Canelo apenas pudo pegar los ojos. Se revolvía en la cama, mirando el techo, sintiendo que una parte de su alma había despertado de un largo letargo. La imagen de Mariana, sentada en aquella banqueta humilde, vendiendo dulces bajo un sol implacable, se repetía una y otra vez en su mente como una película dolorosa. Apenas amaneció, se levantó decidido. Necesitaba saber más. No era suficiente con haber visto su lucha desde lejos. Tenía que entender de dónde venía ese dolor silencioso, esa fuerza que Mariana escondía bajo su apariencia serena. Con ayuda de un investigador privado de su confianza, alguien que había usado antes para proteger a su familia, consiguió discretamente algunos datos. Lo último que quería era invadir la privacidad de Mariana, pero necesitaba una visión más completa para poder ayudarla de verdad. Las primeras informaciones llegaron rápido. Mariana vivía en un barrio humilde junto a su madre, doña Teresa, una mujer de 65 años que había sido diagnosticada con una enfermedad degenerativa poco común. Los medicamentos y tratamientos eran costosos, fuera del alcance de cualquier salario ordinario. Sin familia cercana que las apoyara, Mariana había asumido sola la responsabilidad de mantener a flote aquel pequeño hogar hecho de sacrificio y esperanza. Canelo sintió una punzada de rabia e impotencia. ¿Cómo era posible que una situación tan injusta pasara desapercibida ante los ojos de todos? ¿Cómo era posible que personas tan valiosas lucharan en silencio mientras el mundo giraba indiferente? Decidió que no podía quedarse cruzado de brazos, pero también entendía que debía ser extremadamente cuidadoso. Mariana era una mujer orgullosa, trabajadora, que jamás aceptaría una limosna disfrazada de caridad. Si iba a ayudar, tenía que hacerlo de manera que ella se sintiera valorada, no humillada. Esa tarde regresó discretamente a la misma calle, aparcó a unas cuadras y caminó hasta el mismo punto donde la había visto el día anterior. Y ahí estaba ella, como un reloj de esperanza, acomodando sus dulces con la misma paciencia amorosa. Esta vez se acercó un poco más, escondido entre la multitud que pasaba sin mirar. Mariana sonreía tímidamente a cada cliente, como si cada intercambio fuera mucho más que una simple venta. Era un acto de amor, un acto de resistencia. Un joven compró un par de obleas y mientras pagaba entabló una breve conversación que a Canelo no le pasó desapercibida. ¿Siempre estás aquí?, preguntó el muchacho, curioso. Sí, todos los días después del trabajo, respondió Mariana, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Cada peso cuenta para el tratamiento de mi mamá.
El joven le sonrió, le dejó un billete generoso y se fue. Canelo sintió un nudo apretándole la garganta. No se trataba solo de vender dulces. Cada pieza que Mariana ofrecía era una pequeña declaración de guerra contra la desesperanza. Era un grito silencioso de amor filial que desafiaba la indiferencia del mundo. Se apartó para que no lo viera. No quería intervenir todavía. Quería entender todo, absorber todo el peso de aquella realidad antes de decidir su próximo paso. Mientras se alejaba, pensó en su propia madre, en los sacrificios que ella había hecho para que él pudiera cumplir su sueño. Pensó en las veces que ella había ido a dormir con hambre para que sus hijos comieran. El amor de una madre era algo sagrado, incalculable, y ver a Mariana luchando por su madre era como mirar un reflejo de su propia historia, de su propio origen. No era casualidad que el destino lo hubiera llevado hasta ahí. No era casualidad que ese presentimiento inexplicable lo hubiera impulsado a seguirla. De regreso en su auto, Canelo empezó a imaginar un plan. No podía simplemente entregar dinero. No. Tenía que hacer algo que transformara verdaderamente la vida de Mariana y su madre. Algo que respetara su lucha, que potenciara su dignidad. Quizá organizar una recaudación secreta. Quizá intervenir en su vida como un ángel anónimo. O quizá algo aún más grande. Miró el horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse en tonos de fuego. Y en ese instante supo que el verdadero campeonato que debía ganar no tenía trofeos ni cinturones. Era uno silencioso, uno que se libraba en las esquinas olvidadas, en los corazones heridos, en los actos invisibles de amor y compasión. Canelo encendió el motor, con una determinación renovada brillando en sus ojos. No sabía aún todos los detalles de lo que haría, pero estaba decidido a luchar esta batalla con la misma ferocidad que había mostrado siempre en el ring. Porque había entendido algo que cambiaría su vida para siempre. La verdadera grandeza no se mide en victorias públicas, sino en las batallas silenciosas que peleamos cuando nadie nos está viendo. Y estaba listo para pelear la más importante de su vida. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Canelo. Seguía cumpliendo con sus entrenamientos, atendiendo compromisos, posando para fotografías y respondiendo entrevistas, pero su mente y su corazón estaban en otro lugar. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Mariana en aquella esquina, luchando con una dignidad que ningún cinturón de campeón podía igualar. Una noche, sentado solo en su sala, con las luces bajas y un vaso de agua olvidado en la mesa, Canelo reflexionaba en silencio. El eco de su niñez le hablaba en la memoria. Las carencias, los sacrificios, las lágrimas ocultas de su madre para que él no las viera. No era solo compasión lo que sentía por Mariana, era un reconocimiento profundo, un espejo de su propia historia. Decidió que no actuaría por impulso. Si iba a ayudar, debía hacerlo con respeto, con inteligencia. Así que trazó un plan. Lo primero era acercarse a Mariana de una manera natural, sin levantar sospechas. Quería saber más de su situación, conocer sus necesidades reales sin que ella se sintiera invadida ni humillada. Al día siguiente, esperó en el gimnasio hasta que terminara su turno. Mariana, como siempre, realizaba su trabajo impecablemente, atenta a cada detalle, silenciosa pero siempre presente. Cuando terminó su jornada, Canelo se acercó de manera casual. «Oye, Mariana», dijo con tono amigable, «estaba pensando en renovar algunos espacios de la casa. ¿Tú conoces a alguien de confianza que me pueda ayudar?» Ella, un poco sorprendida, sonrió tímidamente. «Claro, señor», respondió. «Mi primo trabaja en remodelaciones. Si quiere, le paso su contacto». «Perfecto», dijo Canelo, aprovechando la oportunidad para iniciar una conversación más larga. «¿Y tú? ¿Cómo has estado? ¿Todo bien en casa?» Mariana dudó por un segundo. Bajó la mirada, como sopesando cuánto debía revelar. Finalmente respiró hondo y decidió confiar un poco. «Pues,
Ha sido un poco difícil, la verdad, admitió en voz baja. Mi mamá está enferma y los gastos del tratamiento son altos, pero ahí vamos, luchando día a día. Canelo sintió que su corazón se encogía, pero mantuvo el rostro sereno. Lamento mucho escuchar eso, Mariana, dijo con sinceridad. Si en algo puedo ayudarte, cuenta conmigo. Ella sonrió agradecida, aunque en sus ojos brillaba una tristeza difícil de ocultar. Gracias, señor. Con su apoyo en el trabajo ya me ayuda más de lo que imagina. Canelo apretó los puños en los bolsillos de su chamarra. Sabía que para ella aceptar ayuda era difícil. Su orgullo y su amor propio eran tan grandes como su sacrificio. Esa noche, mientras la ciudad se sumergía en el silencio y el frío del anochecer, Canelo se sentó frente a su computadora y empezó a diseñar su plan. No quería simplemente darle dinero, quería construir algo que realmente transformara su vida. Pensó en organizar un evento benéfico, una subasta privada donde se remataran algunos de sus artículos más valiosos. Guantes de peleas históricas, cinturones firmados, fotos autografiadas. Todo el dinero recaudado sería destinado en secreto al tratamiento de la madre de Mariana. Pero había un detalle importante. Mariana jamás debía saber que él estaba detrás de todo. La noche se alargó entre planes y llamadas discretas. Sus amigos más cercanos, gente de absoluta confianza, se sumaron al proyecto. Cada pieza se movía como en una coreografía silenciosa, tejida por hilos de solidaridad genuina. Al amanecer, mientras los primeros rayos de sol teñían el cielo de tonos rosados, Canelo contempló la ciudad desde su terraza. Sentía una paz distinta, una satisfacción que no venía de la fama ni del dinero, sino de la certeza de que estaba haciendo algo verdaderamente importante. Mientras bebía un café caliente, pensaba en la frase que su madre solía repetirle cuando era niño. Hijo, el verdadero valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que da cuando nadie lo está viendo. Y por primera vez en mucho tiempo, entendía esas palabras en toda su profundidad. El viento fresco de la mañana acariciaba su rostro. La ciudad despertaba con su habitual bullicio, indiferente a las batallas silenciosas que, como la de Mariana, se libraban en sus entrañas. Canelo sonrió para sí mismo. Sabía que estaba a punto de hacer algo que cambiaría muchas vidas, pero más importante aún, estaba cambiando la suya, porque había descubierto que el corazón de un verdadero campeón no se forja con medallas ni aplausos, sino con actos de amor silenciosos, destinados a brillar solo en el corazón de quienes los reciben. Y su pelea apenas estaba comenzando. El día del evento benéfico llegó sin grandes anuncios, casi como un susurro entre círculos privados de amigos, colegas y fanáticos verdaderos. Canelo, fiel a su promesa, había planeado todo con una discreción absoluta. No había conferencias de prensa, ni luces, ni alfombras rojas, solo corazones dispuestos a tender la mano. La subasta se llevó a cabo en un salón pequeño, decorado con sobriedad, donde cada objeto tenía una historia grabada en sudor, lágrimas y victorias. Los guantes de su primera pelea internacional, la bata que usó la noche que unificó los títulos, fotos inéditas firmadas. Cada pieza llevaba consigo el peso de una vida entera de sacrificios. Los invitados, al descubrir el propósito detrás del evento, ayudar a una mujer trabajadora que luchaba por salvar a su madre, se volcaron con generosidad. Era como si, al conocer la causa, cada uno de ellos también se viera reflejado en esa batalla silenciosa que Mariana libraba todos los días. La puja fue intensa. Un par de guantes alcanzó cifras impensables. La bata de campeón fue peleada entre 3 coleccionistas apasionados. Cada billete levantado era un acto de fe en la bondad humana. Al final de la noche, la cifra recaudada superaba con creces cualquier expectativa. Canelo, observando desde un rincón, sentía que su pecho iba a estallar de orgullo y emoción, pero su rostro seguía sereno.
Nadie debía saber que él era el artífice de todo aquello. El anonimato era parte esencial del regalo. Con el dinero reunido, uno de sus abogados de confianza se encargó de organizar todo: una cuenta bancaria a nombre de doña Teresa, el pago anticipado de tratamientos, medicamentos de alta calidad y hasta mejoras en su hogar para adecuarlo a sus necesidades de salud. Mariana recibió la noticia unos días después, a través de una carta anónima que le fue entregada en su casa. La carta, escrita con palabras sencillas pero llenas de calidez, decía que había personas que admiraban su fortaleza, su amor y su lucha, y que querían aliviar su carga. Cuando Mariana abrió el sobre y leyó, rompió en llanto. Lloró largo rato, abrazando a su madre en aquel pequeño sofá raído que, de repente, se llenó de esperanza. No entendía de dónde venía aquella bendición, pero sí sabía una cosa: había ángeles que caminaban entre nosotros, silenciosos, invisibles, dispuestos a tender la mano justo cuando más se necesitaba. La noticia comenzó a circular de boca en boca, primero entre vecinos, luego en redes sociales. Alguien grabó a Mariana llorando de alegría mientras agradecía sin saber a quién, y el video se volvió viral. Una guerrera anónima recibe el milagro que tanto esperaba, decían los titulares. El verdadero México, amor, lucha y esperanza, publicaban algunos medios. Miles de personas, conmovidas por la historia, comenzaron a ofrecer más ayuda. Mariana, sin entender del todo lo que había desatado, recibió donaciones, palabras de aliento y visitas de desconocidos que solo querían abrazarla y decirle que no estaba sola. Y aunque nadie sabía el origen real de aquel milagro, un murmullo empezó a correr entre los que conocían a Canelo más de cerca. No necesitaban confirmaciones. Sabían que solo un corazón como el suyo podía haber movido tantas voluntades, tantas almas. Mientras tanto, Canelo seguía su vida como siempre. Entrenaba, sonreía ante las cámaras, firmaba autógrafos, pero dentro de él algo era distinto. Había ganado la pelea más importante de su vida y lo había hecho en el silencio más absoluto. Una tarde, mientras entrenaba solo en el gimnasio, su entrenador de toda la vida, Chepo, se le acercó con una sonrisa pícara. «¿Sabes, cabrón?», le dijo dándole una palmada en el hombro. «No hay cinturón para lo que hiciste, pero si existiera, te lo habrías ganado por nocaut». Canelo solo sonrió, sin decir nada. No necesitaba medallas, ni trofeos, ni reconocimientos. Su alma sabía que había hecho lo correcto, y eso era suficiente. El rumor de su gesto, sin confirmaciones oficiales, terminó convirtiéndose en una leyenda urbana. Una historia que se contaba en calles, plazas y cafeterías, donde la gente suspiraba diciendo: «¿Sabías que Canelo ayudó a una señora humilde sin que nadie se enterara? Ese sí es un verdadero campeón». Y aunque la historia se adornaba con cada boca que la contaba, la esencia seguía intacta, un acto de amor silencioso, nacido del corazón de un hombre que no había olvidado sus raíces. Pero aún quedaba un momento pendiente, un encuentro que pondría a prueba la emoción de todos, un cierre que Canelo no había planeado y que llegaría cuando menos lo esperara. Pasaron algunas semanas desde aquel gesto silencioso. La vida siguió su curso para todos, pero no para Mariana y su madre. Para ellas, todo había cambiado. La casa donde vivían, antes triste y agrietada, ahora respiraba dignidad. Una nueva cama ortopédica, medicamentos organizados en un pequeño mueble, un aire de esperanza flotando en cada rincón. Mariana no dejaba de preguntarse quién había sido el ángel que había hecho todo eso posible. Cada noche, antes de dormir, elevaba una oración agradecida al cielo, deseando que, donde fuera que estuviera, aquella persona supiera cuánto había transformado sus vidas. Canelo, por su parte, mantenía su rutina como si nada hubiera ocurrido, pero en el fondo, cada día que pasaba, sentía un calor especial en el pecho,
una satisfacción distinta a cualquier título o aplauso. Había descubierto una nueva dimensión de la victoria, la que se logra en silencio, sin cámaras, sin medallas, solo con amor. Una tarde cualquiera, el destino decidió que era hora de unir esos dos mundos de nuevo. Canelo salía de su casa rumbo al gimnasio cuando vio en la banqueta de enfrente a Mariana. Estaba parada frente a una pequeña florería de barrio, sosteniendo un ramo de rosas blancas. No llevaba uniforme de trabajo ni dulces para vender, solo el ramo, una sonrisa nerviosa y una mirada llena de gratitud. Por un instante pensó en hacerse el desentendido, en respetar aquella distancia que había mantenido. Pero algo en los ojos de Mariana lo detuvo. Había tanto que no necesitaba decirse con palabras. Se acercó despacio, sin prisas. «Buenas tardes, Mariana», saludó, con una sonrisa amable. Ella asintió, claramente emocionada, sosteniendo el ramo con fuerza. «Señor», balbuceó, yo solo quería agradecerle». Canelo fingió confusión, aunque sus ojos lo traicionaban. «¿Agradecerme por qué?». Mariana respiró hondo, luchando por no llorar. «Sé que fue usted», susurró bajando la mirada. «No sé cómo lo supe. Tal vez fue su mirada aquel día. O tal vez simplemente el corazón reconoce cuando alguien hace algo tan grande desde el amor». Canelo guardó silencio unos segundos. El tráfico de la ciudad zumbaba en el fondo. La gente pasaba de largo, indiferente. Pero para ellos, el mundo entero parecía haberse detenido. Finalmente Canelo dio un paso más cerca. Le tomó el ramo de flores con delicadeza y lo sostuvo entre sus manos callosas, curtidas por años de batallas. «No tenías que traerme nada, Mariana», dijo con voz baja, casi quebrada. «Lo que hiciste tú por tu madre, eso es mucho más grande que cualquier cosa que yo haya hecho en el ring». Ella levantó la vista, con lágrimas resbalando libremente por sus mejillas. «Usted me enseñó que los verdaderos campeones no siempre llevan guantes», dijo, sonriendo entre el llanto. «A veces solo llevan un corazón enorme». Canelo soltó una risa breve, emocionada. No dijo nada más. Solo abrió los brazos y Mariana, soltando el ramo, se abrazó a él con fuerza. Fue un abrazo largo, verdadero, sin palabras grandilocuentes, sin testigos más que el cielo anaranjado de aquella tarde mexicana. Un abrazo que cerraba heridas invisibles, que decía todo lo que la boca era incapaz de pronunciar. Allí, en una banqueta cualquiera, sin cámaras ni micrófonos, el campeón más grande de México descubría que su verdadera grandeza no se medía en cinturones dorados, sino en gestos de humanidad, en actos de amor silenciosos, en lágrimas sinceras compartidas bajo un atardecer. Cuando se separaron, Canelo le devolvió el ramo de flores a Mariana. «Guárdalas», le dijo. «Son para ti, para la guerrera que lucha todos los días». Mariana soltó una risa temblorosa, secándose las lágrimas, y asintió. Canelo se despidió con una palmada en su hombro y siguió su camino hacia el gimnasio, sintiendo que cada paso que daba tenía un peso diferente, más ligero, más verdadero. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios, tiñendo la ciudad de tonos dorados y púrpuras. Y aunque para el mundo era solo otra tarde más, para dos corazones mexicanos, aquella tarde sería recordada para siempre como el día en que el amor, el sacrificio y la gratitud se encontraron y cambiaron sus vidas para siempre. Porque en el fondo, las verdaderas peleas se libran en silencio y los verdaderos campeones aman en silencio.